¿Qué tema infidelidad? Lo primero que se me ocurre, cuando hay una infidelidad, ¿se rompe un acuerdo o también se empiezan a tambalear las estructuras? Cuando hay una infidelidad, puede ser presentada como un síntoma, como un abrir pregunta o como una salida. Y cuando aparece un tercero, ¿se rompe todo o se abre algo? ¿Qué nos quiere decir la infidelidad? Bueno, es que justamente no puede decir mucho con palabras, ¿no? Entonces, esta infidelidad podría tomarse también como un pasaje al acto. Hablemos de infidelidad, entonces, pero sin juicios y con palabras. Hola a todos, acá nuevamente con la licenciada Natalia González. Gracias, Nati. Gracias, nuevamente. Fabi. Un tema que vamos a tratar de que no nos lleve todo un día, porque me parece que es muy amplio y que tiene que ver con la infidelidad. Infidelidad de varios lugares y ámbitos como para enfocarlo, algo que nos hace sufrir tanto y que en un principio hablamos como que se rompe un acuerdo, un pacto implícito. ¿Se rompe la monogamia, Nati? Y es que, bueno, habría que pensar, ¿no? También de dónde viene esta monogamia, si es un mandato social. Yo creo que tiene que ver con la demanda de cierta exclusividad, ¿no? Lo cual no es algo nato, natural del ser humano, ¿no? Es un acuerdo justamente que se da implícito o explícito cuando uno inicia una relación. Esto de decir, bueno, somos dos, nos quedamos así como estamos, somos dos por ahora, o al menos en un sentido más bien vincular amoroso, ¿no? Porque después puede irse sumando gente como hijos, Exacto. ¿no? Pero sí desde este punto. Es un acuerdo que a veces puede o cambiar o a veces se puede dar de otra manera. Este acuerdo de a dos implícito o explícito, yo me tiraría más, pero a ver qué pensás, en lo implícito porque social, cultural y religiosamente tiene que ser así, ¿no? Sí. Tiene que haber dos, no tiene que haber tres, o no tiene que haber cuatro, o no tiene que ser múltiple. Aunque estemos en el 2025 y aunque estemos en el 2030, les doy las malas noticias de que nos atraviesa la historia y a veces hasta la prehistoria de lo que debe ser. Por suerte está todo mucho más abierto desde el lugar de la palabra y de que podemos expresar lo que nos pasa, pero no sé si es tan fácil, ¿no? Hay que sostener eso también. Exactamente. Sí. Entonces ahora de lo que se nos aparece en el consultorio como una gran angustia o sufrimiento porque se apareció un tercero. Sí. Incluso muchas veces este tercero o terceros, cuartos, los que haya, son, digamos, acordados de alguna manera o se establece una relación no monogámica, pero si alguno de estos integrantes empieza a padecer, ya no está bueno, ya no es un acuerdo que sea funcional o sirva. Exacto. ¿Por qué ese tercero, cuarto, quinto o el que fuere empieza a expresar el padecer? ¿Qué es el padecer? El que no me están mirando más a mí o tanto a mí y están mirando a otro. Ya no soy el único, la única. El exclusivo, como vos dijiste. Este tema es tan amplio porque creo, y también para que nos comenten y nos traigan ideas, si es tan fácil decir, bueno, sí, yo lo admito, lo vamos a acordar explícitamente porque nos pareció, porque surgió, pero esta mirada del otro que no viene a mí. ¿Qué pasa con eso?
¿Es tan así? ¿O yo creo que está todo bien hasta que me toca y hasta que siento que ya no me miran más? Este vacío porque el otro no me presta atención, porque ya no me ve más lindo, no me ve más guapo, no me ve tan atractiva, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es tan vago y tan explícito y bien llegar a un acuerdo con el otro o no? Mira, hay un poco de todo, ¿no? Como que hay parejas que funcionan bien en este acuerdo de no monogamia, son parejas que tampoco llegan al consultorio, o al menos no por esa cuestión. Y pueden funcionar cuando no hay dificultad, cuando no hay un padecer de parte de alguno de los dos miembros. Ahora, el tema es que, bueno, justamente llegan los otros, ¿no? Los que sí padecen en este acuerdo. Uno cuando pone de manifiesto, bueno, que esta pareja no va a ser monogámica, por ejemplo, sabe las reglas del juego, ¿no? Sabe que bueno, uno se está exponiendo a que pasen cosas en esos vínculos a los que uno se abre. Sí me acuerdo del caso de una pareja bueno, que en realidad no era si bien era un acuerdo, algo hablado, algo establecido, ¿no? Que se podía incluir otras personas o cada uno tener una relación abierta, era esa la palabra como lo definían. También sucede mucho que, bueno, en este caso puntual, uno de los miembros de la pareja se había acoplado a que el otro miembro de la pareja no podía dar exclusividad, ¿no? Entonces ahí no le quedó otra que decir, o termino la pareja o me acomodo para que podamos continuar. Con esa Sí. cuestión de no perder al otro. Con tal de no perder al otro. Exacto. Y ahí es donde viene esta dificultad de hasta qué punto es abierto cuando empiezo a sentir, se manifiesta quizás al principio como angustia, empiezo a llorar, ay, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? Si está todo bien, si lo hablamos, ¿no? Si está abierto, si sabemos y lo charlamos. Pero bueno, me estás contando un caso de alguien que ¿no? Se acomodó. Uno de los miembros se acomodó al otro para poder seguir sosteniendo ese vínculo. ¿Hasta qué punto y hasta cuándo se puede acomodar? ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar para poder sostener ese vínculo? Exacto. Justamente esto que decís del precio a pagar, yo lo traigo mucho al consultorio, ¿no? ¿Cuál sería el precio mayor? Y en este ejemplo tuyo, el precio mayor sería perderlo al otro. Sí. Entonces, puedo llorar todas las noches, puedo ya estar imaginándome que está con otro o con otros o con otras, y sufro de verdad y estoy todo el tiempo y no puedo dormir porque estoy pensando, pero pensemos que ese precio es menor que la pérdida del otro, ¿no? Entonces, infidelidad porque hay una palabra que hay que utilizar en relación a un vínculo de dos en un principio, donde ese acuerdo se rompe, pero que termina siendo lo que tengo que pagar o el costo tan grande por la pérdida del otro. Sí. ¿No? Sí. También habría que por ahí repensar qué es infidelidad, qué es ser infiel, ¿no? Porque, bueno, algunos por ahí contestan que se consuma el acto de estar con otra persona, entonces ahí recién es infidelidad. Que piense o hable o tenga la intención de, ahí también es infidelidad, o para otros no. Entonces habría que ver cuál es el concepto de infidelidad o cuáles son los límites de ese concepto. Creo que ahí lo interesante es que entra la defensa de cada uno desde acá, ¿no? Porque me puedo quedar tranquilo, no, pero si yo no estoy con nadie ¿no? Prometí un acuerdo cuando nos casamos o cuando estuvimos juntos, que iba a ser siempre así. Entonces, todos los pensamientos que pueda llegar a tener
no soy infiel, Ujú. ¿no? Entonces, es más, puedo seguir pensando en un tercero, una tercera todo el tiempo, total, yo no soy fiel. Exacto. Eso se debe ver mucho, ¿no? Sí. En el consultorio. Sí, pero hay veces que, bueno, lo que tiene que ver con la terapia de pareja, hay cosas que no se exponen delante de la pareja. Entonces, muchas veces, no siempre, depende el caso, depende el momento, sí se dan entrevistas individuales dentro de la terapia de pareja. Ajá. Porque, bueno, se sabe que a veces uno queda como muy expuesto, ¿no? O hay cosas que le gustaría rever, pero no hablar delante de la pareja, justamente. Pero cuando decís rever, estamos hablando de que se quiere rescatar a esa pareja, que no se quiere perder a esa pareja, Sí, ¿no? sí. No es que, bueno, estoy con otro y no me importa y si se termina la relación no interesa, sino que en el caso de terapias de pareja o en el caso de terapias individuales estoy hablando de una infidelidad que no puedo dejar, ¿no? De que ocurra o concluir con esa infidelidad, pero que tampoco quiero perder mi pareja, ¿no? Tal cual. A veces en esos encuentros individuales sí ha salido alguna cuestión de infidelidad donde no se menciona cuando están los dos. Y eso... perdón, ahí queda implícito que no quiero perder a este, Ajá. ¿no? Sí. Seré infiel, pero si no lo nombro, es ese acto de infidelidad es porque no me da igual. Tal cual. Sí. Pero bueno, es muy interesante también esto, ¿no? Ver, bueno, también desde qué lugar, bueno, fue infiel o me fue infiel y continuamos. Bueno, ¿y cuál fue el precio de continuar? ¿Seguimos todavía con eso, reprochando eso que pasó hace 20 años? ¿O realmente hay un nuevo comenzar? Que también se puede, ¿no? Empezar de un nuevo punto de partida. Se puede porque lo siento, porque tengo sentimientos con esa persona, entonces puedo continuar o recomenzar o rever esa relación. O, como en algún momentito hablamos en la charla anterior, sigamos. También. ¿No? Yo una vez había escuchado en la tele, no recuerdo quién, que dijo, dejé de ser infiel cuando no revisé más el celular, ¿no? Entonces, me pareció genial desde lo genuino con esta persona que lo dijo. Ahí es donde sigo, ¿no? No miro más nada, no creo más nada, no pienso más nada. Sí, llego tarde, antes se llegaba a las 8, ahora llega a las 10. Bueno, ¿no? Me viene un fantasma por la cabeza, pero sigo. Y ahí es donde los síntomas, como bien dijiste en un momento, van por otro lado. Sí, también está esta cuestión, bueno, queda como una especie de fantasma, ¿no? Que bueno, eso habrá que trabajarlo, se puede trabajar, es algo que se puede hacer. Y también esta cuestión, Fabi, de, bueno, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que pasa, bueno, fue infiel o hubo algo que tuvo que ver con la infidelidad y dejo el celular arriba de la mesa. Entonces, ahí, ¿qué estás esperando? ¿Que se encuentre, que se vea, que se sepa? ¿Qué viene a decir? ¿No? Es que está diciendo un montón. En la experiencia de uno, esto que están escuchando que dijo Nati no es azaroso ni casual, ¿eh? Exacto. El dejarlo arriba de la mesita de luz y que la persona se vaya a bañar y que justo o arriba de la mesa está justamente esto re interesante que decís, bueno, no te lo puedo decir en palabras, pero ahí tenés, ¿no? Exacto. Bien. Ahí nosotros podemos ver o intervenir y decir, bueno, ¿cómo fue este olvido acá arriba de la mesita de luz? Exacto. No te quiero decir, pero te quiero decir, ¿no? No me animo a mirarte de frente y decirte todo lo que me pasa, pero de alguna forma te vas a enterar. Lo del celular, porque de verdad es lo más común, pero un montón de cosas. Y antes había chats, dejar el MSN abierto.
Exacto. o el mail. Siguen ocurriendo esas cosas, ¿eh? Siguen ocurriendo. Con otra tecnología, con la hiperconectividad, que también, ¿no? Parece que está todo controlado, pero ahora que dijiste esto de las redes, de dejar abiertos, y ahí, a ver qué opinas, se ramifica otro tema más, que es, si me fuiste infiel una sola vez, y yo también te fui infiel una sola vez. Entonces, la dejamos pasar. La dejamos pasar. Ninguno de los dos se lo blanqueó, pero bueno, yo también le fui infiel una vez. Entonces, ¿no? Pero después viene este juego y me ha pasado con pacientes. Ah, no, yo fui una vez nada más, o estoy con, pero es de manera que no quiero ver a la otra persona. Pero él o ella lo vio como 3 o 4 veces al mismo o a la misma. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Bueno, también están estos casos, Fabi, en donde, por ejemplo, yo puedo ser infiel, pero el otro no. ¿No? O también están estos casos en donde capaz no algo por ahí más casual, pero sí de tener relaciones paralelas y donde hace mucho tiempo y nadie sabe nada, ¿no? Exacto. Entonces, no sabes si es que cada uno hace, es un acuerdo también explícito, pero también es un acuerdo. Ahí quizás el concepto de infidelidad o de fidelidad no sea el mismo, pero por ahí cada uno hace la suya por su lado y hay algún tipo de negociación que hace que se mantenga junta esa pareja por algún motivo, algo que los sigue uniendo. Claro, pero negociación media secundaria, digo yo, ¿no? A veces... sí, puede ser algo económico. Pueden ser los hijos. Pueden ser los hijos. ¿No? ¿Cuántas personas hemos escuchado que, no, los chicos son chiquitos, ¿no? Todavía. Después cuando empiezan a crecer, no, están en plena secundaria. ¿No? Y después, no, algún día cuando se vayan de casa, veré. Ahí es donde la infidelidad otra vez se ramifica en la historia de cada uno. ¿Qué me pasa con el riesgo de o quedarme solo o de si el otro no funciona? ¿O qué pasa con este par mío que lo voy a dejar solo o sola y me quedo... ¿no? Sin ese que tenía la seguridad que me miraba todo el tiempo. Porque también uno escucha eso. Ay, me es tan fiel, es tan compa, ¿cómo la voy a dejar? Es tan bueno. Es tan bueno, ¿no? Entonces puedo seguir haciendo... Sí. Es muy interesante como para que se vaya pensando de esto, ¿qué nos pasa con un otro? O esto que vos decías muy explícito, pero yo puedo ser infiel, pero el otro no. En realidad no nos quedemos quedar sin el otro. Tal cual, sí. Y además también pasa de que, bueno, quizás no funciona o hay algo que no va, o a veces uno dice, estaría mejor solo, pero ¿qué hago con todo este afecto? ¿Cómo tramito esto, no? Y eso es lo que hace que uno muchas veces se quede. Que no es algo menor, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, hay veces que uno dice, bueno, quizás sí tendría que terminarse esta relación, pero ¿qué hago con todo esto que siento? Exacto. Otra vez hablamos de qué es lo que pesa más en la balanza, ¿no? ¿Qué costo estoy dispuesto a pagar con el riesgo de no sentirme solo? Que creo que en la balanza definitiva está eso, el no quedarme solo. Sí. ¿Qué tiene que ver, Nati, el ego muchas veces con esto de estar con alguien más, ¿no? Como para que me vean. Como para ponerlo en contexto, a veces en nuestra historia nos sentimos chiquitos. Entonces hay, simplemente para ejemplificar, ¿no? La mujer que se viste despampanante siempre para asegurarse, por lo menos interiormente, que es vista por un otro. Y hay hombres que se compran el mejor 0 kilómetro, el último que hay,
acto inconscientemente también para garantizar ser visto. Y a veces es infiel para ser visto todo el tiempo. Sí, ¿no? Para reafirmar, digamos, esta mirada del otro. Es como que, digamos, esta necesidad, digamos, de ser visto, ser mirado, cada uno como que trata de alimentarlo como puede, ¿no? Y muchas veces ese nutrirse, ese ego, es a través de estar con alguien o ser visto de una manera más, si se quiere, más sexualizada. Exacto. ¿No? Exacto, porque ahí viene bien la palabra, ¿no? Qué linda que sos, qué músculos tenés, qué lindas palabras que me decís, ¿no? De sentirse deseado o deseada. Exacto, sí. ¿no? Sí. ¿Dónde estará el deseo? Lo que pasa justamente es que esta cuestión del deseo, que a veces lógicamente, ¿no? Con los años de pareja, no necesariamente se pierde, pero hay que nutrirlo, hay que sostenerlo, hay que buscarlo, y quizás con ese otro nuevo, ese deseo es distinto, es como fue en algún principio con esta pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me siento deseado, me siento deseada, tan deseado que en casa no, por ahí, por los años, por la rutina, porque te lleva puesto, digamos, la vida, que bueno, que es esa sensación de cómo uno se siente frente a ese otro. Ahora, el deseo como medio como esa desesperación inmediata, ¿no? Y en la época que vivimos, donde todo queremos que sea ya y que nos digan ya y que quizás nuestra pareja no nos está diciendo todo el tiempo qué lindo que estás, qué hermosa que sos o demás, por los años o por lo que fuere, necesitamos la gratificación inmediata, entonces ahí donde vamos corriendo, más allá de estos casos que hablábamos al principio, que tienen que ver con acuerdos o infidelidades de años, pero ahora, no sé si te pasa, Nati, pero vemos mucho en el consultorio los picoteos, ¿no? Sí. Llamarlos infidelidades o lo que fuere, ¿no? Pero salir corriendo porque necesito esta gratificación ya de que me digan qué linda que sos, ¿no? Sí, y a veces hasta se ve cierto comportamiento compulsivo en eso, ¿no? Exacto. Sí. Lo veo en el consultorio con pacientes, sea mujeres o varones, que tienen parejas de años y que cuando pueden van rapidito a ese picoteo, ¿no? Y que generalmente, no sé qué opinás, pero en un porcentaje, digo, que no tiene por qué ser así, pero cuanto más parece que está el ego arriba, es contradictorio, ¿no? Pero cuanto más se va a ese acto de infidelidad o de hacer algo, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta. Pero si sos la mejor, entonces ¿por qué necesitas? Porque necesitas reafirmar. ¿Reafirmar qué? ¿Por qué reafirmar si está tan seguro? ¿Será tan así? Es que claro, tambalea un poco eso, ¿no? Es como que eso lo hace subir. Cuando empieza esto a bajar, necesita otra vez la reafirmación para volver a subir y quedar en el lugar en el que se sentía bien. Exacto. Ahí es donde entra nuestra función. ¿Qué pasó con la historia de esa persona? De que sesión inmediata o después de mucho tiempo, ese paciente viene a decir, lo que pasa es que nunca me sentí mirado, ¿no? Nunca me sentí que me prestaran atención. Entonces, ya va más allá de una realidad de estar en pareja, de haber tenido un acuerdo, sino que necesito desesperadamente todo el tiempo la mirada del otro, ¿no? Sí. No sé si te viene al consultorio esos casos de esas frases, nunca me prestaron atención, ¿no? Sí, bien, llegan, también llegan a modo de pareja, ¿no? Como alguien que por ahí nunca me prestó atención, pero bueno, si nunca me prestó atención, esto viene de siempre,
elegiste a alguien que no te presta atención. Bueno, por eso está bueno esto de preguntarse, ¿no? De abrir pregunta o de tener un espacio también para hacerlo, porque tampoco es la idea de, bueno, monogamia sí, monogamia no, monogamia bien o mal, no es una cuestión de juzgar, cada uno puede hacer lo que quiere o lo que puede, ¿no? Pero nosotras por ahí acá apuntamos más bien bueno, a ver, esto me sirve, me hace sentir bien. La pregunta es siempre cómo nos hace sentir. Exacto. ¿No? Sea en monogamia o no, sea con muchas parejas o con una a la vez, digo, bueno, ¿cómo me hace sentir esto? Ya cuando hay algo que me hace ruido, que no me hace sentir bien o que no me hace sentir tan bien como antes, bueno, ahí entonces es momento quizás de preguntarse, ¿no? ¿Me sigue funcionando? ¿Esto es así? ¿Sigo por acá? ¿Cambio de rumbo? Es muy interesante lo que decís, Nati, y quizás como para dejar una reflexión. Esto que dijiste, que nada está ni bien ni mal. Preguntémonos primero, ¿qué nos pasa? ¿Qué queremos? Como vos dijiste, si está todo bien, está todo bien. Genial. Está genial. Ahora, si nos empieza a angustiar, ¿qué va a estar mal? No, tampoco decimos que va a estar mal. Sino que cada uno tenga un espacio o una pregunta o una reflexión para ver qué nos pasa con eso. Vivimos muy atravesados, como dijimos hace un rato, por esto que está bien o que está mal, ¿no? Por la mirada del otro, Sí. de que, ¿cómo vas a ser infiel? ¿Cómo vas a permitir una infidelidad? Bueno, mirémonos y atrevámonos a mirarnos y a decir, no, yo estoy bien con esto. Tal cual. No como esa paciente o ese paciente que vos dijiste que se acoplaba al otro para no perderlo. Ahí no me está haciendo bien. Que me puedo engañar que está todo bien, seguramente. Por años. Por también. años y por toda la vida, pero bueno, no se trata de eso. Se trata de mirarnos y de querernos. De cuidarnos. De cuidarnos y decidir y animarnos a eso. Así que bueno, muy interesante. Da para largo. Da para largo, pero para largo. Así que por ahí nos proponen, dentro de este gran universo del triángulo de las Bermudas, llamaba yo, pero lo fundamental es que podamos contribuir un poquito a que nos miremos y suframos todos los días un poquito menos. Sí, ¿no? esa es la Así idea. Así que mil gracias, Nati. Gracias a vos.